Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar del presupuesto nacional. Vamos a definirlo como las metas y la acción de un gobierno expresada en pesos bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son los elementos del presupuesto público? Los primeros son los ingresos públicos constituidos básicamente por dos elementos, la seguridad social y los impuestos y retenciones. Luego tenés el gasto público, con lo cual obtenés lo que se conoce con el nombre de el saldo presupuestario, el saldo primario. Normalmente te puede dar un déficit primario porque generalmente los ingresos son inferiores a los egresos. Ese es el déficit primario que se conoce con el presupuesto. Luego tenés los pagos de deuda que se conocen con el nombre de déficit financiero, lo que te da finalmente el déficit total del presupuesto, que normalmente se expresa, por supuesto, en pesos, pero además, para poder entenderlo y compararlo, en porcentajes del PBI. ¿Cuáles son los pasos para llevar adelante el presupuesto? El primero es la formulación, del cual te voy a hablar un poquitito más adelante con mayor profundidad. Luego tenés la discusión parlamentaria, es decir, el presupuesto, que lo hace el Poder Ejecutivo, se eleva al Poder Legislativo para que lo apruebe o no. Tenés luego lo que se conoce con el nombre de la ejecución presupuestaria por cada uno de los departamentos de los ministerios. Y finalmente tenés el proceso de control donde se verifica que se haya gastado de acuerdo a lo presupuestado. Vamos a hablar de quiénes arman el presupuesto, es decir, quiénes son los autores del presupuesto. Vos vas a tener tres personas que son fundamentales en esta construcción. El primero es el ministro de Economía o el ministro de Hacienda, que es el que se va a encargar de pensar en el aumento de la actividad económica que necesita una economía y de la tasa de desempleo, normalmente de los datos de la economía real. Como segundo actor importante vas a tener al presidente del Banco Central, que es el que maneja la política monetaria y que va a ser el responsable de pensar en el tema de la inflación y el tipo de cambio que va a existir entre la moneda nacional y la moneda extranjera o el dólar en particular. Y por último tenés el presidente, que es el presidente de la Nación, que es el que va a tomar las decisiones políticas, por supuesto. Estos son los tres actores fundamentales del presupuesto. Antes de formular un presupuesto, y que en esto quería hacer hincapié, vos tenés que, o estas tres personas tienen que estimar determinadas variables que van a ocurrir en el presupuesto. Y estas son las siguientes: el crecimiento esperado o recesión esperada para el año que van a presupuestar. Bueno, nosotros tenemos que para el presupuesto 2022, que tiene que presentarse eso antes del 15 de septiembre, este crecimiento del PBI, que se supone que en el 2022 en Argentina va a ser del 2,6, al menos ese es el importe que están estimando de acuerdo a notas periodísticas, ya que aún no se ha presentado. Otro elemento a estimar para saber cuáles pueden ser los posibles ingresos, ¿no?, del presupuesto es la inflación esperada para el año 2022, para el año siguiente. En este caso se habla de aproximadamente un 45%. Otro elemento que vamos a tener que estimar, que aquí es donde trabaja el Banco Central de la República Argentina, es el valor del dólar, en este caso, y como estamos ahora con un mercado intervenido con cepo, del dólar oficial, que oscila, de acuerdo a los datos, en cerca de los 160 pesos, lo cual está hablando de una inflación esperada o una devaluación esperada en los precios del 60%, lo cual ya no condice con esta inflación esperada que están declarando del 50%. Es decir, se supone siempre que este valor esperado del dólar es a fin del año 2022. Y por último, el déficit fiscal esperado también para este presupuesto, que se estima en porcentajes del PBI. Con estos datos se va al Poder Legislativo, se presenta el presupuesto, se hacen luego los ajustes correspondientes, porque por supuesto el Poder Legislativo va a querer, para aprobar el presupuesto, alguna modificación en alguna partida. Es lo que ocurre como forma parte, digamos, de la negociación en general. Sucede muchas veces, como por ejemplo ha sucedido en el 2021 y está sucediendo, es que como los datos estimados para el presupuesto que está en vigencia del 2021 muchas veces se equivocan, a veces tenés que hacer una extensión de partidas presupuestarias, que tenés que mandarla también al Congreso para gastar más, ya que te quedaste corto por algún motivo o tenés alguna emergencia presupuestaria. En el próximo video te voy a hablar sobre los elementos que integran el presupuesto y cómo se compone el déficit o el superávit presupuestario. Nos estamos viendo. Adiós.